pues vamos a pasar ya a nuestro siguiente invitado, que es Félix Fuertes, el Token Economist de Token City, para hablar un poquito más de todo esto. Me parece que ya le podemos saludar a Félix. Félix, muy buenas. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Buenos días, muy bien, Félix. Bueno, vamos a sumergirnos contigo, Félix, en el mundo de los conceptos de la economía tokenizada. Bueno, en primer lugar, yo te quería hacer un poco la pregunta del millón, que es complicada de explicar para quien, bueno, pues no tiene tampoco mucha idea o muchos conocimientos por el momento, eso sí, porque poco a poco aquí en Token City vamos a intentar profundizar un poco en esto. Voy a preguntarte, ¿qué es la blockchain prácticamente? Bueno, es una pregunta difícil, pero a ver si nos lo puedes explicar un poco en palabras llanas para el que no sepa todavía lo que es. Bueno, vamos a pensar en que la tecnología blockchain sin criptomoneda, es decir, sin los tokens, se basa prácticamente en un registro de información, un registro contable, así es como surgió originalmente, que básicamente es lo que está en el paper de Satoshi Nakamoto, aunque viene de un concepto previo que es los árboles de Merkle, que es el registro de información completamente distribuida, de tal forma que muchos ordenadores, muchos centros de datos registran la misma información. En aquel momento, por ejemplo, se utilizaba pues, este concepto de tecnología en la Segunda Guerra Mundial para saber cuándo una base había sido atacada y los datos se estaban manipulando. De esa forma, pues como todas las bases registraban la misma información, pues al fin había unos incentivos ahí interesantes. ¿Cómo ha evolucionado esto? Pues se ha cogido este tipo de concepto, que es el de los árboles de Merkle, y se ha transformado en la tecnología blockchain, que básicamente la tecnología blockchain surge con el nombre precisamente con el paper de Satoshi Nakamoto, porque va asociado a un incentivo económico que se llama Bitcoin en aquel momento, ¿vale? Bitcoin no es que surja como una unidad de cambio ni como una reserva de valor que quiera hacerle la competencia al dólar, simplemente es un incentivo para mantener esta estructura tecnológica. ¿Cómo funciona esa estructura tecnológica? ¿Cómo se planteó originalmente y por qué ha sido tan robusta a lo largo del tiempo? Precisamente porque lo que indica a través de lo que se explica a través de la tecnología blockchain es vamos a realizar transacciones de una forma completamente distribuida, o sea, descentralizada, desintermediada, para que en algún momento dado, si alguien intentara controlar este tipo de movimiento, pues podemos saltárnoslo, ¿no? De esa forma desintermediamos un poco a modo de protesta de lo que pasó en la crisis de 2008 a raíz de la caída de Lehman Brothers y de mucha gente que perdió sus ahorros, incluso también mucho valor en los activos que tenía. Entonces, esa tecnología blockchain que se planteó es, bueno, pues todos los que formen parte de esta tecnología completamente distribuida van a registrar información contable de todas las transacciones que se realicen, pero todos necesitan tener los mismos incentivos para poder mantener esa información y no manipularla, ni censurarla, ni cambiarla, ¿no? Ahí es donde entra el concepto de Bitcoin en aquel momento. Entonces, la tecnología blockchain, en breves resúmenes, es básicamente una red de ordenadores que actualmente pueden estar trabajando para resolver problemas matemáticos, que estos ordenadores se denominarían mineros, y estos problemas matemáticos al final reciben una recompensa porque abren nuevas hojas de cálculo, por decirlo de alguna forma, en el Excel, ¿vale? Como si pensáramos en las pestañitas, y cada hoja de cálculo, es decir, todos estos 6 ordenadores se reúnen y tienen el mismo incentivo de mantener la misma información dentro de cada hoja de cálculo. De esta forma se convierte originalmente, como originalmente se planteó, la tecnología blockchain como una tecnología de almacenamiento de información completamente descentralizada. Bueno, muy bien explicado todo esto, Félix, que es una tecnología complicada. Al final, de lo que podemos sacar de tus palabras es que las criptomonedas utilizan la tecnología blockchain. Más o menos ya hemos entendido qué es esta tecnología, pero vamos a profundizar un poco ahora también en lo que son las criptomonedas. ¿Qué es una criptodivisa, Félix? Bueno, una criptodivisa básicamente es lo que denominamos un activo digital, ¿vale? Originalmente las criptodivisas, y por hacer una diferenciación entre lo que es criptomoneda y token, prácticamente la criptomoneda surge para incentivar a que todos estos ordenadores que forman parte de la tecnología blockchain, que al final vamos a denominar que estos ordenadores sean personas físicas, ¿no? que tienen unos incentivos económicos para trabajar, básicamente como la economía actual, la economía real. Básicamente todo el mundo trabaja por un salario, trabaja por una retribución económica para poder subsistir, para poder adquirir alimentos, para adquirir servicios. Entonces, esta criptomoneda o las criptodivisas surgen como una manera de incentivar a que toda esa red de ordenadores que denominamos mineros estén trabajando todos con el mismo fin, es decir, que todos funcionen hacia un objetivo que no vaya en contra de lo que es la comunidad como tal, ¿no? Entonces,
Bitcoin surgió como una criptomoneda que básicamente incentivaba a todo esto y adicionalmente, como hay que también incentivar no solo el trabajo, que el trabajo de los mineros básicamente, o el trabajo de esos ordenadores, no solo se basa en abrir nuevas hojas de cálculo, sino también en verificar las transacciones y registrarlas correctamente para que todo el mundo vea que efectivamente eso ha ocurrido y que da la seguridad de un notario, por decirlo de alguna forma, es decir, que esto no se ha podido modificar. Esas verificaciones de transacciones también son incentivadas y son pagadas en criptodivisa. Entonces, al final, la criptodivisa surge como un incentivo para que toda esta red funcione correctamente. Esto ha ido evolucionando, ¿no? Hasta un punto en el que hemos pasado de la tecnología blockchain de Bitcoin, donde se han incentivado con la criptomoneda Bitcoin a los mineros, a los ordenadores, a mantener esas transacciones registradas y no censurarlas, no modificarlas, es decir, que todo quede prácticamente inmutable, que es prácticamente la idea original, es decir, tienen incentivos económicos, que es a través de Bitcoin, para no cambiar todo esto, sino que adicionalmente además tenemos evoluciones como por ejemplo la blockchain de Ethereum, la cual tiene su propia criptomoneda que es Ether, y Ether prácticamente, pues la red de Ethereum prácticamente evoluciona e integra también contratos inteligentes, ¿no? Entonces, que esto ya lo entraremos, ¿no? Contratos. Entonces, esto complica mucho más, estos ordenadores tienen que trabajar mucho más duro para entender estos contratos, por lo cual también se les incentiva con la criptomoneda. Entonces, prácticamente, por dejarlo un poco claro, la criptomoneda sirve como incentivo para que todos esos mineros o validadores que forman parte de un ecosistema mantengan esa información inmutable y además sigan registrando la información sin censurarla. Esa es la idea, ¿no? Y luego, pues cuando me preguntes, Marta, sobre qué es un token, pues ya me meteré con ello. Claro, efectivamente, esa iba a ser un poco mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia también entre una criptomoneda y un token y cuáles son las similitudes? Bueno, prácticamente la criptomoneda, como bien explicado, es una utilidad, ¿no? Es decir, se necesita una cripto para que la tecnología blockchain siga funcionando correctamente. Por eso yo no creo en la tecnología blockchain privatizada o permisionada, ¿no? Porque prácticamente se puede hackear fácilmente. De hecho, la criptomoneda, si esa red tiene una adopción grande de usuarios, prácticamente esa criptomoneda acabará valiendo más porque se demandará mucho más, porque su utilidad percibida es mucho mayor y eso hará mucho más difícil hackear esa blockchain. Y luego, pues, dentro de lo que es el ecosistema de blockchains, Ethereum, que es la precursora, y luego, pues más tarde han ido saliendo nuevas blockchains, como por ejemplo Avalanche, que tenemos a nuestra compañera Andrea Vargas aquí, han surgido con un concepto adicional que también los mineros, estos ordenadores, tienen que trabajar para que esos contratos, eso que está sucediendo dentro de la red, realmente sea lo correcto y sea lo que se ha dictaminado y que aquí nadie está censurando, ni cambiando, ni manipulando los datos. Se introduce el concepto de contratos inteligentes, contratos que son automáticos, que básicamente, pues como están programados, pues podemos interaccionar entre dos personas en diferentes partes del mundo y realizar una transacción de cualquier tipo. Ya sabemos que las finanzas descentralizadas, por ejemplo, pues nos han llevado a poder, pues, recibir o entregar préstamos a través de protocolos descentralizados sin necesidad de un intermediario. Estos tokens surgen de estos contratos inteligentes. Es decir, el contrato inteligente nosotros lo programamos de tal forma que ese token sirve de incentivo para que ese contrato inteligente se cumpla. De tal forma que si, por ejemplo, nosotros emitimos o creamos algo encima de la tecnología blockchain, porque al final pensemos que la tecnología blockchain, a pesar de ser una red descentralizada de mineros o validadores que están verificando una información constantemente y que tienen incentivos en su cripto, adicionalmente además es un software. Y ese software, que básicamente es el que están manteniendo, sirve también para construir aplicaciones, sirve para construir protocolos de Internet, y estos protocolos de Internet pues son protocolos que denominaríamos del dinero, ¿no? Porque podemos transportar o manejar activos digitales únicos que no se pueden además que no se pueden duplicar, porque básicamente los contratos inteligentes que emiten esos tokens prácticamente son inmutables también, ¿no? Obviamente, ¿no? Como hemos dicho, si la red no permite un cambio en el contrato inteligente, que no lo va a permitir porque tiene los incentivos para no permitirlo, entonces sabemos que esos tokens son limitados, ¿no? a lo que se haya emitido en el contrato inteligente. Entonces, en ese caso, estos protocolos, estas aplicaciones, estas empresas pueden crear su propio negocio y con ese negocio tienen una representación, que es cuando lanzan su propio token. Pueden ser tokens
que representen activos reales de la economía real o activos digitales de la economía digital, es decir, lo que nos encontramos en el ecosistema blockchain. Pueden ser tokens que simplemente sean de utilidad, es decir, que la misma empresa, el mismo protocolo, la misma startup decida que ese token que lo ha emitido a través de un contrato inteligente, al igual que el contrato inteligente de los otros tokens también, pues decida que tiene una utilidad y eso se registra en el contrato inteligente, ¿no? Se indica y se dice, oye, esto va a servir para esto, 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 ya está, no va a servir para nada más. O tenemos también tokens que te permiten formar parte de la empresa, es decir, formar parte del protocolo, que son tokens de gobierno, tokens de gobernanza, que también el contrato inteligente que ha verificado o han verificado todos los mineros o validadores del ecosistema también te puede dar pues, derechos de gobierno dentro de lo que suceda en ese protocolo, te puede dar derechos de dividendos, derechos de ingresos, derechos para cualquier cosa. Bueno, pues Félix Fuertes, Token Economist en Token City, muchísimas gracias por explicarnos tan detenidamente esos conceptos que a priori pueden parecer un poco complejos, pero que sin duda aquí en Token City pues vamos a intentar averiguar poco a poco qué son. Félix, gracias. Gracias a ti.